Hola, en este video voy a explicar un problema sobre suma de vectores. El problema dice lo siguiente. Una ardilla camina en busca de comida efectuando los siguientes desplazamientos. Recordar que desplazamiento es la representación mediante un vector del punto inicial hasta el punto final que realiza un objeto en su movimiento. 15 metros al sur, 23 metros al este, 40 metros en dirección noreste, con un ángulo de 35 grados medido respecto al este, 30 metros en dirección noroeste, que forma un ángulo de 60 grados medido con respecto al oeste, y finalmente 15 metros en una dirección sureste, con un ángulo de 40 grados medido respecto al oeste. Así que en este problema tengo que tener en claro cuáles son las direcciones cardinales en el espacio, ¿no? Esto es, el norte apunta hacia arriba verticalmente, el sur hacia abajo, el oeste apunta horizontalmente hacia la izquierda y el este apunta horizontalmente hacia la derecha. Me pide calcular cuál es la distancia total recorrida. Recordemos que la distancia es la longitud del camino que realiza un objeto, no importa el tipo de trayectoria que tenga. Y B, mediante una escala conveniente, representa gráficamente los desplazamientos, determina el valor del desplazamiento resultante, la dirección en que se efectúa y el valor del ángulo formado con respecto al este. Así que vamos a ir resolviendo de a poquito este problema que tiene varias cosas. Primero, para resolver gráficamente, para dibujar, tenemos que establecer una escala. En este caso, como los desplazamientos tienen longitudes de 15 metros, 23 metros, 40 metros, 30 metros y 15 metros, una escala conveniente para utilizar puede ser que 10 metros equivalga a 1 centímetro. Entonces, para el primer desplazamiento, que lo voy a llamar D1, fíjense que es de 15 metros y esto convertido con mi escala equivaldría a 1,5 centímetros. El desplazamiento 2, que es de 23 metros, según mi escala se puede representar como un vector que tenga una longitud de 2,3 centímetros. El desplazamiento 3, que es de 40 metros, según mi escala se podría representar por 4 centímetros. El desplazamiento 4, que es de 30 metros, se puede representar con un vector que tenga una longitud de 3 centímetros. Y el desplazamiento 5, que es de 15 metros, equivaldría también a 1,5 centímetros. Entonces tengo que representar gráficamente uno a continuación del otro, porque es el camino que realizó la ardilla, estos 5 vectores desplazamiento. Acá simplemente lo que anoté es la longitud de ese vector, o lo que se llama módulo. Entonces fíjense que lo primero que hay que hacer es trazar un par de ejes, norte-sur, oeste y este, y desde el origen, desde el inicio del origen, que está acá, ese es el origen, voy a trazar el primer vector. El desplazamiento 1, como me dice el problema, son 15 metros al sur, así que hay que dibujar un vector de 1,5 centímetros en dirección sur. 1,5 centímetros en dirección sur está representado como este vectorcito en azul, que es vertical hacia abajo. Ese no hay problema, es bastante sencillo. Así que este ya está. Vamos a seguir con el desplazamiento 2, que tiene que ser de 2,3 centímetros. Y dice que son 23 metros al este. Así que una vez que hizo el primer desplazamiento, el desplazamiento 1, desde allí, desde donde finaliza el vector D1, se grafican 2,3 centímetros
en dirección este, que sería horizontal hacia la derecha. Y se va armando el caminito de la ardilla. Luego viene el desplazamiento 3, que dice que son 40 metros en dirección noreste. Vamos a ver qué significa eso. O sea, graficar 4 centímetros desde el final del vector D2, 4 centímetros en dirección noreste. ¿Para dónde sería eso? ¿Para dónde apuntaría? Acá tenemos el este y acá tenemos el norte. Tiene que ir en una dirección intermedia de estas dos direcciones. Así que va a ir para ese lado. Así que va a ir en dirección noreste y dice que tiene que tener un ángulo de 35 grados medido respecto al este. 35 grados medidos respecto al este. Entonces fíjense que el este es una dirección que es horizontal hacia la derecha, que vendría a ser representado por esta línea punteada. Y con respecto a esa línea punteada, con un transportador tengo que hacer un ángulo o dibujar o trazar un ángulo de 35 grados. ¿Está? Eso cómo se hacía. Vamos a repasarlo. Acá tengo el dibujo de un transportador. Primero marcamos la dirección este, que sería una línea recta horizontal hacia la derecha, que lo voy a dibujar en rojo, pasando por el 0, ¿no? Este punto de aquí vendría a ser este, y a partir de el centro se marca un ángulo de 35 grados, como es lo que me pide el problema. Así que desde este punto medio marcamos un ángulo de 35. Acá tengo 10, 20, 30, 40, 35 estaría por aquí. Así que esto es un ángulo de 35 grados, que es el mismo que hay que marcar acá. Y con este ángulo hay que trazar una línea, que sería el vector D3, de 4 centímetros. ¿Está? Así que ahí ya dibujamos el vector D3 usando el transportador, que es bastante sencillo de utilizar. Bueno, después viene el vector D4, que tiene que tener una longitud de 3 centímetros. Y me dice que este desplazamiento es en dirección noroeste, así que donde culmina el vector D3, que es acá, hay que marcar un vector o dibujar o trazar un vector en dirección noroeste, que sería el norte es verticalmente hacia arriba, y también está la dirección oeste, que es horizontalmente hacia la izquierda. Así que este vector D4 va a apuntar en esta dirección. Tiene un ángulo de 60 grados medido con respecto al oeste. Este es el oeste, entonces trazamos una línea punteada hacia la izquierda y medimos un ángulo de 60 grados y ahí trazamos el vector D4 con una longitud de 3 centímetros. Y ya tenemos hasta el cuarto vector. Y finalmente me falta el desplazamiento D5, que tiene una longitud de 1,5 centímetros. Se traza donde culmina el vector D4, que es en esta puntita. Y dice que hay que ubicarlo en dirección sur-oeste. O sea, sur sería hacia abajo y oeste hacia la izquierda. Así que para ese lado tiene que ir este vector, que tiene un ángulo de 40 grados medido respecto al oeste. Este es el oeste, entonces trazamos una línea punteada hacia la izquierda, hacia dirección oeste, y marcamos un ángulo de 40 grados hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque este vector tiene que ir en dirección sur-oeste, o sea, hacia abajo y hacia la izquierda. Por eso queda ese ángulo en esa posición.
Bueno, ya tengo los 5 desplazamientos que hace la ardilla y me pide calcular la distancia total recorrida. Entonces, simplemente, como la longitud de cada uno de los desplazamientos individuales ya los tengo, es simplemente sumar. Simplemente voy sumando la longitud de cada desplazamiento para obtener la distancia. Sería la distancia es igual a sumar la longitud del desplazamiento D1 más la longitud del desplazamiento D2 más la longitud del desplazamiento D3, ¿no? Sumamos todas las longitudes de los desplazamientos. Fíjense que el desplazamiento 1 son 15 metros. A eso hay que agregarle la longitud de desplazamiento de 2 y así. Serían los 15 metros más los 23 metros más los 40 metros más los 30 metros más los 15 metros. Eso me da una longitud de 123 metros. ¿Tá? Simplemente sumar las longitudes de cada desplazamiento. Y B dice, mediante una escala conveniente representa gráficamente los desplazamientos, que ya lo hicimos. Determina el valor del desplazamiento resultante. ¿Qué sería el desplazamiento resultante? Sería el vector que va desde el origen hasta el final del recorrido de la ardilla, que sería acá. Entonces, el vector desplazamiento resultante es este que está marcado en rojo. Une el origen de las direcciones cardinales con el último vector desplazamiento que hizo la ardilla. Esto simplemente es medir con una regla. ¿Tá? En este caso, si ustedes miden esto, les va a dar 3,8 centímetros y convertirlo con nuestra escala a metros, que 3,8 centímetros corresponde a 38 metros, ¿no? Eso es un cálculo muy sencillo. Fíjense que el vector desplazamiento resultante tiene una dirección que va en una dirección noreste. ¿Por qué? Porque apunta o está en el primer cuadrante de estos cuatro. 1, 2, 3, 4. Dirección noreste. Y me pide el valor del ángulo formado con respecto al este. Esta es la dirección este. Tengo que medir con el transportador el ángulo entre este vector desplazamiento resultante y esta línea horizontal. Y eso resulta de 40 grados. Y listo, terminé este problema.